Bueno, también llega el momento de, bueno, el fin de año es lindo para el tipo de balance, pero más que nada tipo de fiestas. Bueno, ¿te acordás que hace poco estuvo una chica hablándonos acerca de que estaba juntando dinero para poder pagar su recepción? ¿Se acuerdan? Claro. No solamente las recepciones son un tema en esta época del año por lo costosas que son, sino además por los debates que generan. Y hace unos años ya se viene dando este debate de alcohol sí o alcohol no en las fiestas. En principio estamos hablando de que los principales protagonistas de las fiestas son menores de edad. Casi todos, sí. Pero sus invitados, sus padres, no lo son. Claro. Y aparentemente no hay alcohol permitido directamente en estas fiestas. ¿Qué sucede afuera, en las previas de la fiesta? ¿Qué pasa con nosotros como adultos? Todo esto vamos a hablar con el doctor que vino aquí a visitarnos y hablar acerca de este tema, porque la verdad que es muy interesante. El doctor Gustavo Gómez, psiquiatra, gracias por venir. Hace tiempo ya nos debíamos esta visita. Bueno, la verdad que sí, muchas gracias. No, por Bienvenido favor. a estar acá. Gracias. Hay un montón de cuestionamientos, pero me gustaría arrancar por si está bueno esta cultura de naturalizar el alcohol en los espacios no solo festivos, sino familiares, ¿no? Pareciera ser que ahora, y con todo este tema del debate de que los padres mismos hicieron una solicitada pidiendo que se venda alcohol en las fiestas, es como que hasta los mismos padres avalan la situación, digamos. Sí, a mí me parece muy preocupante eso, porque en primer lugar estamos vinculando festejo con consumo. Es decir, que no podemos, dice, tenemos derecho a festejar en ese momento, un momento de alegría, con el cual comparto, de felicidad. Como que no hay otra forma de festejar, digamos. Claro, eso es lo preocupante, por lo que decía ella de la naturalización. Estamos naturalizando una forma de festejo que solamente tiene que ver con el consumo. Eso es lo preocupante. Segundo, esto de que los padres estén, digamos, no visualizando esto, me llama, yo aclaro que trabajo en consumo problemático, dirijo un dispositivo en ese sentido, y realmente la situación es gravísima. Hoy yo leí hoy, no sé cuándo lo habrá publicado, el director del Hospital Escuela dice que en Corrientes se consumen 60 millones de botellas. Si somos 1 millón, son 60 botellas por persona, 1 millón o menos debemos ser lo que se consumen. Claro, estamos hablando de toda la población, es el millón. Claro, entonces el consumo, ponerle que sean 500, que es muchísimo. ¿Cuántas botellas consumimos cada correntino? Cuando hablamos de alcohol también hablamos de una de las drogas legales más, a ver, con muchísimo, ay, no me está saliendo, perdón, pero más peligrosa de todas, en todos sus términos. Primero por lo dañino que es para la salud, y segundo por la cantidad de cárceles que tiene de muchachos que se pasaron de rosca y están al otro día y no saben qué hicieron. Mataron al amigo, mataron al pariente, asesinaron a otra persona en un choque. O sea, es de las más peligrosas que existe. Sin duda, Y es la más peligrosa. Primero que esa clarificación de legal o ilegal no es tan adecuada, digamos, porque es media tramposa, justamente en esto que vos planteás, porque parece ser que no queda visualizado. ¿Por qué digo legal o ilegal? Porque cuando yo consumo una sustancia, como el alcohol u otra, el cuerpo no me pregunta, che, ¿vos me estás dando algo legal o ilegal? Claro. Las sustancias psicoactivas actúan sobre las personas, actúan sobre el organismo, actúan sobre el cerebro y producen daño. Hay que decirlo con todas las letras. Y sin duda que el alcohol es el más peligroso porque está permitido, porque está naturalizado y porque su venta, digamos, está muy, muy organizada y permite que pasen estas cosas que pasan. Y por otro punto, otro tema, recién hablábamos como de un número de la población. Sí. En realidad, ese número tiene un análisis, digamos, que tiene que ver con algo que lo podemos hacer fácilmente. Yo siempre digo que yo tengo 54 años, yo en particular empecé a tomar a los 21 años, y otros amigos ponele que hayan tomado a los 17, 18 años. Si vos ves hoy el porcentaje y bajó a los 12, fíjate la cantidad de gente que está tomando, digamos. O sea, aumentó la población, bajó la edad, saquemos la cuenta. Es decir, todo esto está fríamente calculado para que produzca una ganancia y para que alguien se lleve una parte, por un lado, de ganancia, y por el otro lado tengamos lo que decía el compañero acá, que las tragedias que tenemos habitualmente, lamentablemente. Y la cantidad también de marcas, por ir a solo un ejemplo de bebida alcohólica, la cerveza, por ejemplo. Hace 20 años atrás, si teníamos dos o tres marcas, ahora hay una oferta, pero de todos los colores, de todo tipo, lo cual seguramente incentiva mucho más el consumo. Sí, también, y también hay otro tipo de bebida, como las bebidas blancas también, que también aumentaron muchísimo el consumo. El otro día leía una nota con respecto a los whisky, y hay 2.400.000 botellas se venden por año en la Argentina. Tremendo. De whisky. 2 millones por de whisky en la Argentina.
Claro que Sí. es de una de las bebidas más fuertes, digamos, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero decir, lo que decía el compañero, es que cómo aumentó el consumo de todo. Realmente, o sea que esto es realmente preocupante. Nosotros estamos viviendo, la humanidad está viviendo una pandemia. La pandemia que es el coronavirus, pero nosotros tenemos previamente una pandemia que es la de los consumos problemáticos. La pandemia del consumo problemático aumentó durante la pandemia del coronavirus y se va a quedar después de la del coronavirus. De manera que esto es realmente un problema de salud pública gravísimo. Y esta situación cultural que estamos discutiendo en Corrientes, sin ninguna duda que preocupa más, porque tiene que ver y tiene a los padres, como decíamos, como protagonistas. ¿Qué se puede hacer por parte, es necesario hacer algo por parte del Estado? ¿Hace falta algo por parte de la familia? Digo, porque acá hay un montón de instituciones que se entrecruzan, ¿no? Sin dudas, el área de salud pública está trabajando para poder ya no atacar el problema, sino sus consecuencias, porque realmente, si estamos hablando de que son 6 millones de botellas, no se da abasto. Digamos, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, mira, en primer lugar hay que aclarar el rol del Estado. El Estado sí tiene sus responsabilidades, pero siempre se le está achacando al Estado. Yo me pregunto, ¿quién actúa cuando hay un accidente? ¿Quién actúa cuando hay violencia? ¿Quién actúa cuando hay una pandemia? Siempre está el Estado. Claro. O sea, yo puse una nota que publiqué en Instagram donde hablaba de los conflictos de intereses. Y hay conflictos de intereses entre el Estado, por ejemplo, que es el que tiene que pagar los platos rotos. Es decir, siempre está el Estado. No, es decir, se habla del Estado, pero el Estado está siempre respondiendo. Y como decía la compañera, en realidad estamos por ahí yendo a socorrer ya la urgencia. En ese sentido, estamos trabajando dentro del gobierno, junto al Ministerio de Coordinación y Planificación, en un protocolo justamente de asistencia a personas en crisis. Bueno, pero eso es solamente una parte de toda la política de Estado que se viene desarrollando al respecto. Y como bien decía, Salud Pública también está preparándose y se prepara para poder asistir a esta pandemia que le acabo de decir. De manera que es interesante, y respondiendo a la pregunta, es un problema de todos. Yo diría que esto es gravísimo porque tiene que ver, es un problema complejo, es un problema complejo. Fíjense ustedes, nosotros tenemos una pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Dijeron los síntomas, y dijeron dónde había que ir, y dijeron, hicieron un triage y se ordenaron. Ahora, ¿cómo solucionamos esta pandemia? Esta pandemia que tiene factores sociales, culturales, económicos, espirituales, políticos. Entonces, esto es gravísimo. Por el otro lado, también recuerdo algo, el otro día escuchaba una conversación de una gente de noticias, así como ustedes, donde se preguntaban por qué iban contra las recepciones y por qué en otros eventos como el carnaval y el chamamé no se prohibía. Y yo creo que tienen razón. Hay que ir con el chamamé y hay que ir con el carnaval. No es para ajustar, nivelar para abajo. O sea, no es que vamos a liberar, hay que liberar las ¿cómo se dice? Las recepciones y dejar libres los otros. Yo creo que hay que tener políticas en ese sentido, respondiendo a la pregunta también, que tengan que ver con la regulación del consumo. Bueno, ahora la regulación del consumo está, porque te dice que es prohibida la venta para menores. Claro, el tema acá más grave me parece que son los menores, ¿no? Los menores y los adultos avalando el hecho de que puedan consumir alcohol. Bueno, ahí en el respecto de las libertades, tenemos que decir que los adultos son responsables de los menores. Por eso. En primer término. Después, cuando pasan a ser mayores, cada uno es responsable de sí mismo. En este caso se da eso. Es decir, están los menores de 18 años. Es bastante irrisorio el planteo, porque imagínense usted una cosa. Imagínense que estamos en una mesa donde yo soy mayor y vos sos menor. Si yo voy a tomar y vos no vas a tomar. O sea, es un planteo realmente inadecuado en cuanto a muchas cosas, digamos. O sea, me parece que no es bueno que se plantee de esa manera. Entonces, de los menores somos responsables los mayores. Entonces, tendríamos, esto que dicen de que vienen de previa, ¿de qué previa vienen? Si es mi hijo. O sea, esto que me preguntaba vos, tengo responsabilidades yo. Claro. O sea, me parece que acá, yo me recuerdo cuando mi hija menor estuvo en la recepción, que ahora tiene 24, o sea, tenía 17, nosotros fuimos a las recepciones y estuvimos haciendo posta a los padres mirando cómo se comportaban cada hijo. Bueno, después además cada hijo es responsable de cada padre, ¿no es cierto? De manera que a mí me parece muy grave. Es una cosa que nos atraviesa a todos y que, como bien decían acá, nosotros podemos decir, yo no consumo, pero voy a ser atacado, voy a ser chocado por alguien, sí, atacado, violentado, y justamente esto tiene que ver con las consecuencias. El consumo problemático tiene que ver con la violencia, con el sexo sin control, con los accidentes, o sea, todo está relacionado con todo. Y de alguna manera, por más de que nosotros no seamos los protagonistas de la situación, nos involucra. Totalmente. Nos involucra como sociedad, digo. Totalmente nos involucra como sociedad. Que no sociedad. Tengamos chicos en esa edad escolar y demás. Pero yo te quiero contar algo, la parte, digamos, más drástica de esto, que es cuando recibimos el paciente y la familia con el consumo problemático.
Es realmente muy angustiante, muy triste llegar a eso. Y por eso tenemos que apostar a muerte a la prevención. La mejor medicina es sin duda la medicina preventiva. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que nos está pasando acá. O sea, no estamos pudiendo prevenir. Y esto justamente, a ver, yo quiero que quede claro. La prohibición no es un buen método. Eso que quede bien claro. Prohibir no es el mejor método para nada. Muchas veces genera el efecto contrario. Exactamente. La ley seca demostró eso, ¿cierto? Sí, bueno, y en esto de las recepciones, las previas estas se generan alrededor de los lugares donde son las fiestas y los chicos O en casa de toman chicos. cualquier cosa a cualquier precio con tal de entrar un poco entonados a la recepción. Claro, pero yo quiero aclarar una palabra. Una cosa es prohibir y otra cosa es limitar. ¿Vieron? O sea, vio que cuando vamos en la ruta dice límite de velocidad tal, no dice que no andes, dice que tenés que ir a determinada velocidad. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos también, en particular en el adolescente, a veces no tan adolescente, en que el adolescente es una persona que quiere transgredir, pero que necesita límites, por eso hablaba yo recién de la responsabilidad de los padres. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando del límite, la prohibición por la prohibición. Si nosotros nos regimos, porque ellos dicen eso y tienen razón, es razonable, es legal lo que plantean, prohibirle a un mayor de 18 años que consuma no estaría bien. ¿Se entiende? Pero estamos hablando de un marco regulatorio dentro de un festejo donde lo ideal sería compartir, festejar, divertirnos con los 5 sentidos y no estar poniéndome sustancias que van a lograr todo lo contrario, porque lo que hacen es embriagarte, desinhibirte y vamos a tener consecuencias orgánicas entre las más leves es la intoxicación, digamos, gastrointestinal. Pero después podemos tener esto que yo le decía, podemos tener un coma, podemos tener agresiones, violencia, peleas, etcétera, etcétera. Llantos. No, Bueno, sí, pero el llanto sería lo más lindo, que alguien llore, digamos, sería bueno, que la expresión de llanto no me parece mala. Pero bueno, me parece tremendo que se vincule el festejo con el consumo. Eso es, no van juntos, digamos. Vos podés festejar de cualquier otra manera. Si bien tampoco vamos a ser hipócritas, a todos nos gusta tomar un copetín ahí, qué sé yo, pero tomemos en cuenta que estos chicos son chicos. O sea, Sí, si vos estás como padre avalando todo esto, ¿qué esperás? yo digo, no, yo consumo alcohol, yo siempre lo Claro. digo, yo consumo alcohol. Pero la idea, y todo el mundo puede consumir, el tema es cómo lo hacemos. Claro. O sea, por eso mismo aparece un control vehicular donde te dicen que tenés que tener un 0,5 nada más de alcohol, porque eso está demostrado que alteran los reflejos de la persona. Entonces, no se dice que no consuma, se dice que está limitado. Ninguna situación, ni en mayores ni en menores, que sea un exceso va a estar bueno. ¿Y no? Y mucho menos cuando se repite. Pero hay que aclarar otra cosa. No solamente que no está bueno, sino que está demostrado que el efecto del alcohol en las personas menores de 18 años, y podría ser también hasta 20, tiene un efecto a nivel neurobiológico que tiene que ver con la poda neuronal, se llama lo que existe en ese momento en el cerebro de una persona, que hace que se altere de manera que la persona queda mucho más afectada cuando más precoz es el comienzo. Y es lo que le estaba enseñando al principio. Sí. Empezamos a tomar a los 18 años, a los 12 años, perdón, lo mismo ojalá. que si empezaba Exactamente. Es decir, eso tiene un efecto neurobiológico. Y lo que aumenta es la probabilidad de que el consumo problemático aparezca. ¿Qué quiere decir consumo problemático? Es lo que decíamos. Consumir no tiene nada en sí, no tiene nada de malo. Claro. Lo que tiene es de manera problemática. ¿Qué es problemática? Cuando produce un efecto psíquico, físico en tus relaciones. Y ahí hay que agregar algo. Que es muy amplio el tema. El tema es que los consumos problemáticos no solo implican sustancias, sino también implican conductas. Es decir, ¿qué hablamos que estamos hablando? Pantallas, videojuegos, ludopatías, Sí. sexo, trabajo, vigorexia, es decir, una serie de situaciones realmente Fármacos preocupantes. también. ¿Cómo? Los fármacos. Bueno, los fármacos. Hoy veíamos también en un diario local donde hablaban del aumento del consumo de fármacos. Ese es un También. tema que no lo podemos hablar ahora porque me parece que es Otro amplísimo, tema. Pero digo, amplísimo. me quedo con esto que usted dijo. ¿Está comprobado entonces, doctor, si un chico empieza a consumir a los 12, 13 años algún tipo, en este caso alcohol, alguna bebida alcohólica, después puede llegar a tener más probabilidad de tener consumos problemáticos de cualquier tipo? Totalmente. Si tiene desde los 11 o 12 años, tiene 5 veces, no, el que tiene a los 13 años tiene 3 veces más y el que tiene a los 11 tiene 10 veces más probabilidades de que se produzca un consumo problemático. Así que, y aparte de otras alteraciones mentales, obviamente. Es decir, para ser clarísimo, cualquier consumo, perdón, menos antes de los 18 años es problemático. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es decir, nosotros sabemos que el consumo empieza a naturalizarse, como ustedes decían, a los 13, 14 años. Entonces, fíjense el problema que tenemos. Todo esto que yo le explicaba, del porcentaje de la gente que ha empezado a tomar, es decir, lo que ha vendido el mercado, todo eso constituye un consumo problemático desde el punto de vista de la definición. Obviamente que hay casos peores que otros, obviamente.
Interesantísimo. Interesantísimo y me quedo con ganas de seguir invitándolo al doctor cuando pueda hablar de este tipo de con cosas. mucho gusto. La verdad es que... Puedo venir los martes o los jueves, creo que lunes, martes, jueves, puedo venir alguna vez a la tarde, con mucho gusto, un placer estar acá. Y gracias por permitirnos contarle a la población, porque yo creo que ahí está el valor que tiene la gente que está en los medios, de poder comunicar esto, de poder debatir y de poder entender también, por ahí en ese sentido, aunque no sea tan agradable, digo, tan didáctico, desde el punto de vista científico. Es decir, el alcohol produce un efecto deleterio, es decir, de muerte de neuronas que afectan a las personas. Y digo algo más grave para terminar. Lamentablemente, que tiene que ver con lo que le estaba diciendo, lamentablemente esto es un problema pediátrico. Porque ustedes imagínense que los pediatras atienden hasta los 16 años. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hacía un pediatra hace 10 o 15 años? ¿Qué le preguntaba, digamos, al respecto de qué comía, qué deporte hacía, lo pesaba, qué sé yo? Hoy sería una obligación digamos, clínica, si consume o no sustancia. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, fíjense lo drástico que es esto y que tiene que ver con lo que le acabo de decir. Entonces, la gente... Ahora, otra cosa. Usted decía, todos tomamos. Sí, todos tomamos. Bueno, y también podemos, seguramente estos padres para decir, ¿quién no tuvo alguna vez? Claro. Sí, tiene razón. Pero ahí tenemos dos conceptos. Primero, el quién no tuvo, que yo lo tuve, que usted lo tuvo, ya pasó. O sea como sea, no tuvimos un final trágico. Eso es uno. Y otro, lamentablemente... Por suerte algunos, ¿no? Por eso le digo, pero bueno, no importa, por suerte, es verdad. Pero por hoy, le decía, no tuvo un final trágico y por ahora no se compara esto que está pasando con lo que pasaba antes. ¿Se entiende? Es decir, y aparte otra cosa, había por ahí, y les digo yo también, una indicación sería que consuman alcohol y que consuman alcohol. Que se embriaguen con alcohol, pero que no usen otra sustancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no usen, por un lado, lo que se llaman energizantes, que no son energizantes, sino estimulantes, y por el otro lado, obviamente, no usan otra sustancia. Entonces, lo ideal es que puedan... Sí, y a todo esto sumarle que en este tipo de eventos, por lo general, es barra libre, lo cual implica más consumo, porque si de última fuera, como más o menos decíamos, de limitar, si bien está mal, ya dijimos está mal, todo bueno, pero ponele... No, limitar no es lo mismo que prohibir. No, por eso, pero digo, está mal que consuman menores, digo, una cerveza cada 4, ya está mal, pero de última, en este tipo de eventos, o en este tipo de situaciones, es ya libre. Totalmente. Libre y no van a encontrar fin hasta que no terminan, lamentablemente, en este tipo de situaciones. Hay un descontrol, pero lo que yo quiero decir es, primero, que hay situaciones que hay que seguir, que es, por ejemplo, tener el estómago lleno. Por ejemplo. Primero. Claro. Segundo, hidratarse. Si todos tomaran el doble de cantidad de agua de lo que ingieren alcohol, no llegarían a tener embriaguez. Es cierto. Pero tercero, lo que yo le quiero dejar dicho, que si se van a embriagar, está bien lo que usted decía con respecto a la cantidad, que se embriaguen, pero con un alcohol. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno cuando se embriaga, en determinado momento llega a tener un stop, el cerebro tiene un stop, que te empieza a hacer sentir mal. Bueno, eso es bueno, porque eso te dice, cuando le agregamos aditamentos que paran el stop, eso se triplica. Entonces ese stop no aparece hasta que el efecto nocivo y tóxico del alcohol, el famoso ayudín, pero el ayudín tiene otras cosas, otra interpretación. Este es un ayudín para no caer en... ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? La persona aparece con el triple de cantidad de alcohol y eso está muy relacionado a la intoxicación, al coma y a la muerte. ¿Entiende? Entonces, esas cosas, por ejemplo, que tiene que ver con lo que planteaba él, si nosotros siguiéramos parámetros, digamos, de cuidado, si viéramos a seguir parámetros de cuidado, que se llama en realidad prevención de riesgo y daño, se puede hacer. Sí. Pero tenemos que tener una organización. Y ahí viene un poco la pregunta cuando me decía de quién se trata esto. Esto se trata de generar una organización. Porque yo siempre digo lo mismo, el mercado o el enemigo, como le llamo yo, está organizado. El que es legal y el ilegal. El legal tiene una oficina de marketing, tiene propaganda, y el ilegal tiene todo organizado su forma de distribuir. ¿Estamos? ¿Quiénes no estamos organizados? Nosotros, fíjese, nos estamos peleando, entre comillas, entre nosotros, porque unos quieren y otros no quieren. Así que esa es nuestra situación. Tenemos mucho para hablar, tenemos mucho que aportar. Hablar mucho con los chicos, hablar mucho con los hijos. Totalmente, pero tenemos mucho que aportar me parece que los medios de comunicación, insisto, pueden aportar muchísimo a esto, haciendo pensar a los padres, y esto que decías vos. Y tampoco sin caer en la hipocresía, eso, no, mirá, yo porque después me ven tomando una cerveza en la esquina, porque la verdad que, como dice el doctor, nosotros también consumimos. El tema acá es que son chicos, que hay problemas, está pasando, bueno, el fin de semana tuvimos uno que chocó y se acostó a dormir, otro que, ¿se entiende? O sea, hay problemas. Está habiendo problemas con el consumo de alcohol. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias a usted, un placer.